Te comentaba, pues precisamente que después de todo ello, allí en el interior de este edificio ha entrado personas, ha entrado gente, llama la atención una cantidad, bueno, de animales que han aparecido muertos, animales de corral degollados, estrellas de 5 puntas nuevamente, ovejas también degolladas que, bueno, comentan los pastores que son normales, que los animales, a lo mejor animales enfermos se quedan atrás de los rebaños y precisamente aparecen muertos, precisamente en el sótano de ese lugar, entre extraños rituales de misas negras y demás, ¿no? Grupos que han entrado allí, como en este caso el referido de la esfera, y que ha tenido la oportunidad de recoger diferentes psicofonías, si bien una psicofonía no es garantía de que ocurra un fenómeno paranormal, pero bueno, cuando menos es algo anómalo que se suele dar y se ha registrado, ¿verdad? Y volviendo o retomando la historia de aquella leyenda, evidentemente todos los polos de una historia son investigados, son rastreados. Si hay una cosa curiosa, porque si bien es cierto que el documento este en concreto aparece y el documento en concreto relata lo que el compañero ha estado comentando, también es verdad que hay incongruencias dentro de él. Por ejemplo, que en la época que se firma el documento, en el año 1680, pues no había obispo de Jerez, por ejemplo. Con lo cual surge una nota disconforme en torno a toda esta historia, que evidentemente el documento puede ser falso, evidentemente, o puede ser, introducido aposta en un círculo, digamos, de esoterismo, un círculo de ocultismo para crear un determinado efecto sobre una determinada ruina, como pudiera ser el monasterio de Carmona. Lo que sí es cierto, lo que sí es indudable es que en el interior han ocurrido diferentes hechos, como de apariciones, incluso la aparición de una extraña silueta, que quizás también Jordi puede comentarnos un poco más, una extraña silueta que se ha visto en el interior, mientras que se ven otro tipo de fenómenos extraños, de tipo de un corte bastante raro, en el interior del recinto. Hablas del monje, ¿no? Efectivamente. El monje es un fantasma que dicen que hay allí. No es el primero que lo han visto. Hay investigadores como Ángel Rivero que incluso lo ha llegado a fotografiar. Analizando bien la fotografía se ve la silueta de ese monje, un monje con barba. Este mismo monje se ha visto en varios sitios de ese lugar. Se ha visto en el sótano y se ha visto en otros sitios. Pero lo que se ve exactamente, perdona que te interrumpa, es una silueta de monje en diferentes lugares de este monasterio. Vagando por el monasterio. Sí. Hay un dato muy curioso. Yo me dirigí allí con dos chicas de la zona, aquellas personas que tienen esas capacidades mediúnicas, esas capacidades de contactar con aquello que no vemos, con aquello que no existe o con aquello que no somos capaces de percibir a simple vista, y nos contaban que en una determinada zona del monasterio, que ellas notaban, veían niños, niñas y niños jóvenes llorando, tenían miedo de algo y se refugiaban en el monasterio. Esto podría coincidir con una época en la que posiblemente se sabe que se abandonó el monasterio, que fue la Guerra Civil Española. Esos niños, ¿por qué se protegían allí? ¿Por qué? ¿Quién los protegía? Pues serían estos monjes, ¿no? En la actualidad el edificio está prácticamente en ruinas, ¿no? Y supongo que todavía a estas alturas hoy día se hacen más estudios o se intenta investigar. Lo que ocurre es que, bueno, será difícil seguir avanzando, ¿no? Complicado, ¿sabes, Paco? Porque normalmente estos temas llaman la atención, induce a muchas personas a meterse en sitios que a lo mejor se desconocen, con lo peligroso que ello puede ser, porque el sitio está en ruinas, el sitio es peligroso. Y se realizan allí experiencias. Hay otro grupo de Sevilla llamado Atmósfera, que es de dos hermanas, que ha estado también allí dentro, han tenido la oportunidad de grabar psicofonías y de grabar diferentes esferas de luz, que en muchas ocasiones, como hemos visto en la fotografía, no son más que a lo mejor humedad o incluso insectos, ¿no? Pero han podido grabar también descargas de estática, que se suele producir cuando hay un fenómeno extraño, o las mismas baterías de los equipos eléctricos o electrónicos que se utilizan para realizar las filmaciones se ven súbitamente agotadas, sin saber por qué, se descargan solas. Son indicios. Evidentemente, cuando se habla de un fenómeno paranormal, la demostración palpable de que algo ocurre es hacer una filmación, una grabación del elemento, en este caso paranormal, ¿verdad? Que no se suele dar en la mayoría de los casos. Entre tanto, pues tenemos, llamámosle,
pruebas circunstanciales, como son esas psicofonías, esas fotografías extrañas o la propia historia. En fin, esas pruebas circunstanciales que os han llevado a los investigadores a seguir ahondando y a, bueno, pues a sacar algunas conclusiones, aunque faltan esas pruebas que a nosotros nos hacen falta a veces para creérnoslo todo, que es ver, tocar, fotografiar, pero claro, si eso pasara, pues no habría tanta investigación, habría más resultados y conclusiones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y vamos a recordar una noche de emociones, pero completamente diferentes las emociones, ¿eh? Nada que ver. ¿Se podía tocar aquí o qué? Nada que ver, nada que ver. ¿Se podía tocar aquí o no? ¿El qué? Digo, la noche esa de tantas emociones. Esa noche se pudo tocar, se pudo palpar, se pudo vivir. Se pudo sentir. En los aparcamientos de la Expo, de la antigua Expo 92, porque el Sevilla World Music se celebró allí como todos los años.